grabar. Ahora me estoy acordando. ¿Está grabando? Sí, perfecto. Compuestos químicos orgánicos. Esta es una introducción. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Siempre las químicas no son muy fáciles de entender o de sobrellevar. Me parece que no abrí los archivos, chicos. A ver qué tengo acá. Sí, lo tengo. Es este. Bueno, ¿lo ven? Química orgánica, introducción. Vamos a hacer una segunda clase. La idea es presentarles los compuestos más básicos en esta primer parte y luego ir complicándolos un poquito más con los distintos grupos químicos. Yo les había presentado uno hace un rato, cuando les presenté las hormonas tiroideas, ese grupito NH2 que caracterizaba el grupo de las aminas, pero eso vamos por partes. Esos serían grupos químicos, es un ejemplo de lo que sería un grupo químico. Grupo químico que acompaña los compuestos de base, y los compuestos de base en nuestra introducción están formados solo por carbono e hidrógeno. Así vamos a arrancar con la química orgánica, con compuestos que están formados solo por carbono e hidrógeno. Pero eso no es toda la química orgánica, ¿no es así? La química orgánica está formada básicamente por esto, compuestos de carbono e hidrógeno, pero hay otros átomos de la tabla periódica que también pueden formar parte y que muy comúnmente forman parte, como ser, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el hierro. Todo esto se los voy a dejar dentro del archivo. Para entender la química del carbono es muy importante recordar que el número de valencia más común con el cual aparecía el carbono era 4. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, el carbono tiene 4 lugarcitos disponibles o 4 enlaces que necesita tener con elementos de una sola valencia, o un enlace con elementos de 2 valencias. Pero en el caso del compuesto del carbono, como actúa con valencia 4, menos 4, perdón, y forma uniones covalentes con los hidrógenos, entonces lo que va a pasar es que el carbono siempre va a tener este tipo de enlaces, siempre. Siempre el carbono en las estructuras moleculares que nosotros formemos tiene que tener 4 uniones con algún átomo que le done le done algún electrón, porque si no, es como que no se mantiene estable, ¿no es así? Entonces, vamos. El carbono se encuentra en el segundo período de la tabla periódica de los elementos, en el grupo 14, si nos ubicamos dentro de la tabla periódica de los elementos. Hay 4 electrones en su órbita más externa y necesita 4 enlaces para armar un compuesto orgánico neutro. ¿Sí? Número de valencia 4. Estas serían las diferentes formas de expresar el compuesto más simple de los compuestos orgánicos, que se llama metano. Vamos a escribirlo acá. Metano. Es el compuesto más simple. Un solo carbono unido a 4 hidrógenos. Esta sería lo que se denomina fórmula molecular. Esta sería la fórmula desarrollada. Y esta sería fórmula estructural. Lo que forman los compuestos de carbono e hidrógeno formarían parte de lo que se llaman hidrocarburos. Y los hidrocarburos se clasifican en diferentes formas. Tiene una clasificación muy típica, que una es en dividirlos en acíclicos, cadena abierta o lineal, o cíclicos, que son los que forman
que se cierran, los enlaces de carbono se cierran, ¿sí? Vamos primero por los cíclicos, acíclicos, que son los más fáciles. Dentro de los acíclicos, que son una cadena larga, abierta, larga, abierta yo les digo porque uno gráficamente se lo grafica como algo lineal, pero no es lineal, tiene una vuelta espacial, digamos, un poquito más complicada que eso, pero con que nosotros tengamos eso en la mente alcanza, por lo menos en el dibujo. Esos acíclicos se dividen en saturados y no saturados. Los saturados son los alcanos, básicamente. Los alcanos son los que tienen una ligadura simple. Entre carbono y carbono solo hay ligaduras simples, un solo enlace. Estas ligaduras simples lo hacen más simple también, pero también tenemos los no saturados, donde dentro de los no saturados nos encontramos con que los carbonos que se encuentran enlazados entre sí tienen dobles o triples enlaces. Entonces, en ese caso tenemos los alquenos con doble ligadura, por lo menos uno de todos los carbonos que están en la cadena tiene una doble ligadura, ya es un alqueno, y dentro de los no saturados, por lo menos entre dos carbonos, por ejemplo, vamos a suponer que hay una cadena de 5 carbonos, pero con que los 5 carbonos están por ahí, la mayoría con uniones simples, pero solo con que 2 estén unidos con uniones dobles, ya me forman un alqueno. O con que 2 estén unidos con uniones triples, me forman un alquino. Y después tenemos los cíclicos. Y dentro de los cíclicos también tenemos saturados e insaturados. Los saturados son los que no tienen dobles enlaces, siempre igual que en el caso anterior, y los insaturados o no saturados son los que también tienen el nombre de bencénicos o aromáticos. Esta es la parte más básica de la química orgánica. No se asusten, todo esto son títulos. Ahí vamos a ir a cada uno de los ejemplos. Alcanos. Vamos a ir mirando cada uno. Esto lo vieron seguramente en química de la secundaria, supongo yo. Pero para los que no se acuerdan o que no lo vieron, porque a veces hay algunas especializaciones en secundaria que no profundizan mucho en esto, les cuento que los más comunes son, hay que acordárselos de memoria estos, porque al principio no hay mucho sentido con respecto al número de carbonos. El nombre se toma del número de carbonos. El nombre del alcano parte del número de carbonos. Yo les decía que el carbono tiene que formar siempre 4 enlaces, ¿no? Este, que era el primero que les presenté, que es el más sencillo de todos, se llama metano. Si yo tengo 2 carbonos, ya pasamos al etano. Si tengo 3 carbonos, pasamos al propano. Si tengo 4 carbonos, pasamos al butano. Y a partir de allí tenemos pentano, hexano. ¿Se dan cuenta de la asociación? Pentano son 5 carbonos, hexano son 5 carbonos. ¿Qué más tenemos? Octano son 8 carbonos, decano son 10 carbonos, ¿sí? Ya la palabra va hablando del número de carbonos que tenemos. Estas fórmulas que yo les presento en esta forma expresada, primero, no es así en la realidad, en la naturaleza, pero para que ustedes vean gráficamente que no es una cosa lineal, esto tiene una estructura, esto tiene vida propia, digamos, tiene un 3D, digamos, ¿no? Yo se los plasmé en una hoja de papel, pero lo que les quiero explicar es que es una fórmula dentro de todo desarrollada, donde se ven los enlaces, donde se ven los 4 enlaces, los hidrógenos que acompañan. Siempre al carbono lo acompañan los hidrógenos dentro de los hidrocarburos, pero también hay una forma de expresar estos mismos compuestos con la fórmula molecular. Por ejemplo,
Vayamos al caso más difícil, porque si empezamos por lo más difícil, por lo más fácil ya va como piña. Este es el butano, ¿no es así? Esta es la forma de expresarlo de una manera desarrollada. Pero si yo lo tengo que expresar en su forma molecular, lo que tengo que decir es, ¿cuántos carbonos tengo? Bueno, tengo 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Y los cuento. Tengo 4K, 4K y 2 acá, 10 carbonos. Quiere decir que carbono 4, hidrógeno 10 es la fórmula molecular del butano. ¿Se entiende? Vamos a uno más sencillo. Propano. Propano es el de 3 carbonos. ¿Cómo escribo la fórmula molecular del propano? Y el propano tiene 3 carbonos y ¿cuántos hidrógenos? 8. Entonces, así, de manera resumida, yo escribo también el propano. Es otra manera de expresar el propano con su fórmula molecular. ¿Se entiende eso? Bueno. Sí, si pasamos así al etano, entonces tendríamos que poner carbono 2 y hidrógeno 6. A ver, vamos al etano. Carbono, le damos con mayúscula. Carbono 2. ¿Hidrógeno cuánto? 6. Muy bien. Entonces este sería el etano. Esa es la fórmula molecular. Se llama fórmula molecular. Vamos a escribirlo acá. Fórmula molecular. Y acá le vamos a abrir un poquito la línea. ¿Se entiende? Vamos a poner acá un título. Y esto sería lo que sería la fórmula molecular. Vamos a ponerle un colorcito celeste. Vamos al metano. El metano es más sencillo. C1, no le pongo subíndice, H4. ¿Está bien? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Si tuviéramos que, acá les puse de ejemplo, dibujar un hexano y dibujar un pentano. Bueno, les cuento que dibujar esto en un Excel es un lío. Lleva bastante tiempo. Pero lo pueden dibujar en una hoja de papel. ¿Cuántos carbonos le pondrían al pentano? 5. 5 carbonos. Y siguiendo esta estructura, ¿cuántos hidrógenos le pondríamos? Háganlo en una hojita de papel que es más fácil. 12. 12. Yo creo que sí, está muy bien. ¿Ustedes hicieron el dibujito en la hojita de papel para sacarlo o lo sacaron por asociación? No, nos hagamos por Asociación. Pero está bien sacado. Bueno, en realidad, porque sí. Sí, porque si el butano, porque lo que estamos agregando es un carbono. Agregamos un carbono más. Esa es mi forma de razonarlo. Sí, lo hicimos, creo que lo hicimos así. Entonces, vamos, acá este es el pentano. Y ahí vamos al hexano. C6, por empezar. Y H. 14. Muy bien. También carbono 5. Sí, vamos bien, ¿eh? Arrancamos como queremos. Hexano. Ahí va. Bueno, chicos, vamos bien. Bueno, ¿qué característica tienen estos elementos? Son gases. Ahí está. Esta es una estructura que nos va a dar la respuesta. La fórmula general es, digamos, CnHn más 2, es decir, a medida que vamos agregando carbonos, vamos agregando un carbono, con cada carbono que agregamos 2 hidrógenos, a medida que se va alargando la cadena. Es lo que hicimos recién con el hexano y el pentano, en una palabra. Agregamos un carbono y 2 hidrógenos, cada vez que la cadena aumentaba en un carbono.
Pero se complica a veces también, porque estos son todas líneas rectas de carbonos. Líneas rectas también, entre comillas. Recuerden que esto es tridimensional. Esto es tridimensional, tiene una estructura que no es en una hoja de papel. Si ustedes lo pudieran ver, se pudiera ver en un microscopio, digamos, se podría ver muy, muy claramente que es tridimensional. Pero ¿qué pasa? A veces esas cadenas se interceptan con otras que se cruzan. ¿No es así? Entonces, siguen siendo alcanos, siguen siendo elementos, elementos saturados, perdón, pero adquieren otra forma. Por ejemplo, este se llama metilpropano. Si no estuviera este grupo, que se llama grupo metilo, esto sería un propano, pero yo le agregué un grupo metilo, es decir, a esta línea de 3 carbonos se le adicionó un carbono al carbono central. Y ese carbono que se adicionó tiene que tener 4 enlaces. 3 van a corresponder al hidrógeno y el cuarto va a ser el enlace que tiene con el carbono. Entonces se llama metilpropano. Como la única posibilidad de que haya un metilpropano es que el grupo metilo esté en el carbono central, no ponemos más nada. Metilpropano. También lo mismo sucede con el dimetilpropano. En este caso, ¿por qué dimetilpropano? Porque yo tengo 2 grupos metilos en el carbono central. ¿Ven esta molécula? Se llama dimetilpropano. Si nosotros quisiéramos hacer la fórmula molecular de estos, vamos, por ejemplo, con el metilpropano. Vamos a escribir acá. Metilpropano. Y quisiéramos escribir metilpropano es este, ¿no? Tendríamos que hacer la fórmula molecular de esto. ¿Cuántos carbonos son? 4. 4. Y fíjense que el propano, por naturaleza, es de 3 carbonos. Pero a mí lo que me interesa es tomar como prioridad la cadena más larga. ¿Es así? Entonces voy a tener 4 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos voy a tener? 4 también. 4. ¿Tengo 3 acá? No. Tengo 11. Tengo 3 acá. Tengo 3 perdón. acá. Sí, 3, 6, 9, Tengo 11. 3 por 3, 9, 11. 11. ¿Ven que ahí cambia ya la fórmula? Esta formulita que nos vino bárbaro para sacar lo que es el pentano y el hexano, ya para el metilpropano cambia. Bueno, vamos a sacar la fórmula del dimetilpropano. A ver. Carbono 4, pero hidrógeno no es 11. Contemos. 3, 6, 9, 12, ¿no? 12, muy bien. Y propano. Ahí va, ¿eh? Bueno, vamos a ir poniendo guardar porque así no se nos borra ninguno de los cambios. A ver cómo vamos. ¿Estamos bien? Me parece que alguno está escuchando noticiero. Podemos mutear un toquecito. Así se escucha bien. Joana, puede ser vos que tengas el sonido abierto. Ahí está, gracias, muchas gracias. Organizar la Copa América era nuestra, terrible la venganza de la Cueva. Primero, eso no se hace. Joana. Dejó la imagen de la tele. Bueno, ¿no la podés mutear vos, profe? a ver si la muteo yo, tenés razón.
Ahí está. Perdón, Joana, no sé dónde estás, te mandamos saludos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a bueno, vamos a, por ejemplo, en el caso del 2-metilpentano. Fíjense esto, ¿por qué le tengo que poner un número yo? La cadena principal tiene 5 carbonos, pero hay un grupo metilo en toda esa cadena. Y como tengo varias posibilidades de enganchar el grupo metilo, puede ser en el 2, puede ser en el 3, puede ser en el 4. No, en el 4 no, puede ser en el 2 o en el 3, porque siempre se toma la posición, se toma como carbono número 1 al carbono que tiene más cercano un grupo alquílico. ¿Se entiende? Es decir, si yo tuviera el grupo metilo acá, el carbono número 1 sería este. Y si yo tengo, en este caso, el grupo alquílico acá, el carbono número 1 es este. Este es el 2-metilpentano. ¿Por qué? Porque tenemos 5 carbonos, tenemos todos los hidrógenos que necesitamos para que esos carbonos formen los 4 enlaces, con la adición de que el segundo carbono tiene un grupo alquilo. Un grupo metilo exactamente. Este se llama grupo metilo, cuando tenemos un carbono con 3 hidrógenos y un enlace listo para unirse a otro carbono. Se llama grupo metilo. Se los voy a escribir acá eso. Grupo metilo es cuando el grupo, la cadena que se viene a insertar a la cadena principal tiene un solo carbono. ¿Por qué metilo? Porque viene de metano. Pero si yo quisiera nombrar cualquier otro grupo de una manera indefinida, separándome de la cantidad de carbonos, le llamo grupo alquilo. ¿Por qué? Porque es un alcano. ¿Se entiende la diferencia? Lo que es un grupo metilo y lo que es un grupo alquilo. El grupo metilo engloba al concepto grupo. El grupo alquilo engloba al concepto grupo metilo. Pero, ¿por qué? Porque alquilo es indefinido independientemente de la cantidad de carbonos. Es una cadena de un número indefinido de carbonos. En el caso del grupo metilo, que es lo más común que se asocian a estas cadenas, es un grupo alquilo que está formado por un solo carbono. Bueno, después tenemos más, por ejemplo es más complicado todavía, se las voy complicando a medida que vamos. No entendí, profe, el anterior, cuando usted dijo el grupo metilo y el grupo alquilo. No entendí bien cómo se llamaba. El grupo metilo, para que te lo dibujes, sería así, mira. Este sería, queda chiquitito, te lo voy a hacer gráfico para que vos lo veas. Esa rayita chiquitita, que es como el guión, sería como el enlace sueltito del carbono. Este sería el carbono. Y el carbono va a estar unido a 3 hidrógenos. ¿Por qué me hizo esto? Ah, porque le puse un igual. No, tampoco. Voy a copiar esto acá. A ver si me lo permite, porque esto me parece que es algo del Excel. Ah, ya sé, porque le estoy poniendo el signo. Vamos a suponer esto, mira. Porque el Excel tiene una característica CH3. Si yo al CH3, espera, es que el menos me lo toma como un signo de admiración, de un signo, digamos. Si yo al CH3
le tendría que agregar una rayita acá al costado para indicar que le está faltando un enlace al carbono. Ese enlace que le falta es el enganche que tiene con el carbono este, ¿se entiende? Bueno, el grupo metilo exactamente lo podría definir como un solo carbono con 3 hidrógenos y un enlace libre que se une a cualquier carbono de una cadena larga. En el caso del grupo alquilo, yo puedo tener 1, 2, 3, no importa cuántos. Y después, después como para poner un número indefinido, pongo una R, por decir, esto puede continuar, muchachos. Y acá voy a tener 2 carbonos, 2 hidrógenos. Acá voy a tener 2 hidrógenos. Acá voy a tener 2 hidrógenos. Y el R significa que la cosa puede seguir o no, o que puede terminar ahí. Y acá también me está faltando poder graficar, porque el Excel no me lo permite, al ladito de este carbono, una rayita que significa el enlace que me falta para unirlo a la cadena principal. ¿Se entendió ahí? Entonces, el grupo alquilo tiene una cantidad indefinida, vamos a ponerlo acá, cantidad indefinida de carbonos. De carbonos. Y el grupo metilo tiene un solo carbono. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a suponer este que es más complicado. Si ya entendimos este, ya está, entendimos todo, ¿eh? Este se llama 3-etil. Así como yo dije grupo alquilo y dije grupo metilo, si el grupete que yo le estoy enganchando tiene 2 carbonos, se llama grupo etil. ¿Sí? Este se llama 3-etil. 2,3-dimetilhexano. Lo tengo que dibujar. Vamos a razonar por qué lo dibujamos así. Primero tenemos que dibujar la cadena principal. Perdón, me fue. Primero tenemos que dibujar la cadena principal. Si todo este firulete que hay adelante termina en hexano, quiere decir que mi cadena principal es un hexano. Entonces yo dibujo 6 carbonos. Después pienso, tomo cualquiera como el carbono número 1, en este caso tomamos este como el carbono número 1, y pienso, desde acá hacia la derecha, empiezo a contar 1, 2, 3. En la posición 3 hay un etilo. ¿Qué es el etilo? Es el grupo alquilo formado por 2 carbonos. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo acá también. Grupo etilo. El grupo etilo está formado por CH2, CH2 y acá CH3. Y acá siempre me falta la rayita que después ya voy a encontrar la forma de colocársela para que ustedes sepan que a estos grupos les está quedando un enlace sueltito para poder engancharse a la molécula, ¿sí? Este es el grupo etilo, 2 carbonos, viene de etano. Entonces, si a mí me dicen 3-etil, 2,3-dimetilhexano, primero dibujo un hexano. Hexano, 6 carbonos. Después siempre tengo que tener presente que cada carbono tiene que tener sus hidrógenos para complementar los 4 enlaces covalentes. Pero no importa, primero voy por los carbonos, primero voy por los 6 carbonos, después pienso, en la posición 3 tengo un en la posición 2, tengo un etil. En la posición 3 tengo un etil, que sería el grupo alquilo de 2 carbonos. En la posición 2 tengo un metilo y en la posición 3 también tengo un metilo.
Entonces, como en la posición 3 y en la posición 2 tengo un metilo, digo 2,3-dimetilhexano. ¿Se entiende por qué se llama así la molécula? 3-etil, 2,3-dimetilhexano. La fórmula molecular, ¿cómo sería? ¿Cómo Y quedaría? ahí tenemos que ir sumando. Eso es una calculadora. Le ponemos carbono. ¿Y cuántos carbonos? 1, 2, 3. Bueno, primero la cadena principal. 6 carbonos acá. Más 2 carbonos acá son 8. 9, 10. Son 10 carbonos. Avísenme si me equivoco, porque me puedo equivocar hasta ahora en la cuenta. Y después contamos cuántos hidrógenos tiene la fórmula desarrollada. Tengo 3 acá, 4, acá no tengo ninguno porque este carbono solo se unió a carbonos, 4, 6, 21, 8, 11, 11 y 3, 14, 14 y 6, 20, 22, ¿puede ser? Puede ser, yo sumé 21, pero claro, me comí uno. A ver si alguno piensa distinto. Carbono 10, ¿vamos de nuevo? 22. 22 va, ¿no? Sí, 22. 22. Esa sería la fórmula molecular del 2,3-dimetilhexano. ¿Se entendió? A mí se me hace un chino, te lo entiendo, pero se me hace un chino si lo tengo que dibujar. Que dibujar. No te preocupes, siempre pasa al principio. Pero lo importante es considerar que la terminación del nombre que te están dando va a ser tu cadena principal. Lo que me indica cuántos carbonos voy a tener. ¿Cuántos carbonos vas a tener en tu cadena principal? Esa es la Sí. terminación del nombre. Vos empezás con la terminación del nombre, ya arrancaste con el 50% ganado. Muy bien. Sí. Después empezás a ver los grupetes que se le van adicionando. ¿No es así? Está bien, ahí cuando me dicen 2, yo ya sé que le tengo, claro. Vos sabés que en la posición 2 tenés un metilo. Y en la posición 3 también. Por eso se llama dimetil. Sí. Porque si vos no tuvieras, por ejemplo, este metilo, directamente sería 2-metil. Vamos a suponer que este metilo no existiera. Es decir, que este carbono solo tuviera el grupo etilo. Vamos a suponer que le pongo ahí el mouse para que no se vea. Ahí entendí que la fórmula, cuando me dice dimetil, es porque tengo que agregar arriba y abajo. En o cualquier lado, donde pueda. Bueno, sí, pero me está indicando que claro. Después cuando veamos isómeros se complica un poco, pero igual se los voy a tirar de manera anecdótica, porque recuerden que esto yo se lo estoy plasmando en una hoja de papel, pero siempre les hago la aclaración, esto es tridimensional, se mueve en el espacio. Entonces hay veces que con la misma estructura, con la misma cadena, con los mismos grupos alquílicos, enganchados en la misma posición y todo, no son moléculas exactamente iguales. Y ahí están los isómeros. Que también los isómeros, muchas veces, en muchos casos, en farmacia, está bueno identificar. ¿Por qué? Porque se descubrió que en los medicamentos, algunos isómeros se llaman los que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta forma espacial o de distribución de cadena o demás. Y lo traigo al caso porque vos me dijiste pongo uno arriba y uno abajo. Por ahí, o sea, para nuestro ejercicio da lo mismo y se va a seguir llamando igual, pero a lo mejor hay compuestos que con la misma fórmula molecular no hay chance de que haya dos posibilidades, pero hay compuestos que con la misma fórmula molecular te pueden dar dos moléculas diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a tirar un ejemplo de farmacéutico, el dexibuprofeno.
Dexibuprofeno es un compuesto que se vio que tiene más potencia que el ibuprofeno. Y es una forma de nombrar a una misma molécula, pero que dentro de la estructura espacial tiene una forma diferente que hace que sea más potente. Y eso se descubre del estudio, de la práctica, ¿no? Pero al no ser estructuralmente exactos, siempre se encuentra o algo bueno o algo diferente. En este caso encontraron que el dexibuprofeno era más potente que el ibuprofeno en sí. Y no es tan común igual. No tuvo mucho éxito el dexibuprofeno. Pasa que tuvo mucha propaganda comercial el ibuprofeno y ese quedó un poco en desuso. Pero existió. En algún momento fue importante. Bueno, después vamos con los isómeros. Vamos a seguir ahora con lo que corresponde a alcanos. De alcanos no les voy a mostrar más moléculas complicadas. Simplemente que sepan que tienen diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, estos son componentes que si son líquidos son insolubles en agua, que de 1 a 4 carbonos son gases, que de 5 a 18 carbonos son líquidos, que cuando tienen más de 18 carbonos son sólidos y que tienen poca reactividad química, son bastante inocuos. Presentan en presencia de oxígeno, reaccionan y dan dióxido de carbono y agua. Y reaccionan, son reactivos. Cuando la combustión es incompleta, se produce lo que se llama el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el CO, ese es monóxido de carbono, que también le dicen hollín, y el monóxido de carbono saben que es retóxico, ¿no? Seguramente lo han escuchado. En la combustión incompleta se produce monóxido de carbono y en los incendios, en los grandes incendios, recuerden el caso de Cromañón, la gente moría por monóxido de carbono. No era tanto por la intoxicación por monóxido de carbono era la que producía la muerte, no por la quemadura, digamos, en sí. Es sumamente tóxico el monóxido de carbono y es producto de una combustión incompleta. Bueno, vamos a los alquenos. Los alquenos tienen la característica de que son bastante parecidos a los alcanos, pero por lo menos en alguna parte de la cadena tiene que haber un doble enlace. Piensen que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Por lo tanto, si yo por ejemplo, los alquenos no existen de un carbono, no existe el meteno. ¿Por qué? Porque tengo un solo carbono, ¿con quién se va a enlazar doblemente? Con nadie. Entonces el más chiquito de los alquenos es el eteno, el que tiene 2 carbonos unidos por un doble enlace. Estudiemos el eteno. El eteno ya tiene tiene un doble enlace con el carbono, por lo tanto, de sus 4 uniones covalentes ya usó 2. No necesita tener 3 hidrógenos a los costados como el metano, con 2 le alcanza, porque con 2 completa sus niveles de energía. ¿Se entiende eso? A ver, espero a ver si alguno no entendió. ¿Estamos bien? Bueno, estamos bien. En el caso del propeno, digamos que la cosa se mantiene de la misma manera que en el eteno, mientras estén los 2 compuestos con el doble enlace de carbono. Acá tenemos la fórmula, lo que llaman fórmula global es lo que recién nombrábamos como fórmula molecular, la resumida. Entonces, este tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. En este caso tenemos el propeno. Tiene 3 carbonos, propeno, pero si es propeno, en alguno tiene que haber un doble enlace. Puede estar acá, puede estar acá, no importa, en alguno tiene que estar. Y yo después completo con hidrógenos de tal manera que cada carbono tenga 4 uniones. En este caso, como este carbono se unió con este carbono con un doble enlace, el del extremo le faltan 2 carbonos. Y a este le falta uno solo porque el otro enlace lo usó para unirse al carbono de la punta. Y este carbono de la punta, que no está afectado por el doble enlace, sí necesita 3 hidrógenos, porque estaba unido a un carbono y necesita otros 3 hidrógenos
para completar sus niveles de energía. Después tenemos el 1-buteno y el 2-buteno. En los dos casos tenemos 4 carbonos, con la diferencia de que en la posición 1 tenemos el doble enlace en el primer caso, y en el segundo caso tenemos el doble enlace en la posición 2. Y siempre completamos con hidrógenos hasta completar o hasta asegurarnos de que cada carbono esté con 4 uniones. Después tenemos el penteno. En el penteno ven que también puede existir diferentes posiciones en los dobles enlaces. Penteno tiene 5 carbonos. Podemos tener un doble enlace en la posición 1, se llama 1-penteno, o en la posición 2 se llama 2-penteno. Después tenemos con 6 carbonos también 1-hexeno o 2-hexeno. Después prueben esto de hacerlo en una hoja de papel y practicar que les quede igual la molécula. Incluso pueden hacerle las rayitas de las uniones covalentes y no que los dos hidrógenos estén uno al ladito del otro, sino que pongan uno para arriba y uno para abajo, como hicimos en los dibujos iniciales. Y eso les ayuda muchísimo más a ver las cosas. También los alquenos pueden estar ramificados, como estaban los alcanos. La forma de nombrarlos también va a ser igual, nada más que además de tener la ramificación química, en algún punto va a haber un doble enlace. Pero cuando nosotros teníamos los alcanos, el carbono número 1 era siempre el carbono más cercano al primer grupo alquílico que se le adosaba a la cadena larga. En el caso de un alqueno, el carbono número 1 va a ser el que esté más cerca del primer doble enlace. ¿Se entiende? Por ejemplo, 1-buteno. No, 3-metil, 1-buteno. 3-metil, ¿se llega a ver o lo pongo un poquito más grande? Sí, sí se ve. Bueno. Se ve, sí. Ahí va. 3-metil, 1-buteno. Primero, arrancamos igual que antes. Buteno. Buteno es la cadena principal, o sea, la de 4 carbonos. Y seguimos con el doble enlace. 1-buteno. El carbono número 1 va a ser el que esté más cerca del doble enlace cuando se trata de un alqueno. Cuando se trata de un alcano, el carbono número 1 lo podíamos hasta decidir si queríamos en el armado. Porque, pero dependiendo, si nosotros lo teníamos que dibujar, lo podíamos decidir. Ahora, si estaba ya dibujado, podíamos identificar que el carbono número 1 va a ser el carbono más cercano al grupo alquílico. Pero en este caso, el grupo alquílico que se le adiciona a la cadena principal pasa a tener menor importancia, tiene mayor importancia el doble enlace. Entonces, en la numeración de los carbonos que forman el buteno, el número 1 va a ser este. Si este fuera un simple enlace, el número 1 sería este. ¿Se entiende? Entonces, el 1-buteno armo primero, ¿cómo haría? A mí me dicen esto, dibujá el 3-metil 1-buteno. Bueno, primero pienso, ¿cómo terminó? Buteno, listo. Escribo 4 carbonos. Después, si es 1-buteno, el doble enlace lo pongo entre el 1 y el 2, entre el carbono 1 y 2. Y después le agrego al grupo alquílico. El grupo alquílico es metilo, o sea que es fácil, CH3, con el enlacecito. ¿En qué posición? En la 3. Bueno, si este era el carbono 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, ahí le pongo el carbono. ¿Se entiende cómo lo dibujaría? Sí. Vamos a otro ejemplo, así queda más afianzado todavía. Este se llama 2-metil 2-buteno. Bueno, en este caso, el doble enlace está en el 2. O sea, no hay conflicto. Acá no nos podemos pelear, porque están justo en la mitad, digamos. Entonces, hay una sola posibilidad. Entre el carbono 2 y el carbono 3 tenemos el doble enlace, porque piensen que si yo pusiera el doble enlace acá sería 1-buteno. El doble enlace, en este caso, lo tengo entre el 2 y el 3. Cuando es 1-buteno,
el doble enlace lo tengo entre el 1 y el 2. Cuando es 2-buteno, el doble enlace lo tengo entre el 2 y el 3. Y es 2-metil. Entonces, acá puedo poner el grupo metilo. Lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. A ver, o no. Pensemos esa pregunta. Si yo pongo el grupo metilo acá, no. No, el grupo metilo tiene que ir acá, sí o sí, porque si no esto sería 3. Acá está bien el grupo metilo. Este sería el carbono 1, este es el 2 y este es el 3. Y el grupo metilo tiene que ir en el carbono 2. ¿Se entiende? Si yo lo pusiera acá, el grupo metilo estaría en el carbono 3 y no estaría respetando el nombre. Yo no entendí esa parte, profe. No lo entendiste, ¿no? No, yo también me perdí un poco. Ahora también estoy pensando que daría lo mismo. Estoy esperando contradicciones. Espero que alguno me contradiga y me diga, no, te equivocaste. Porque me equivoqué. A ver, si yo considero que la prioridad la tiene el doble enlace, y el doble enlace está justo en la mitad, que el grupo metilo esté acá o esté acá, va a dar lo mismo. Porque siempre el carbono número uno puede ser este o puede ser este, porque justo es, ¿cómo decirles? Es simétrica esta molécula, en el caso del 2-buteno, sin contar el metilo, ¿no? Si yo tuviera solo el 2-buteno y no tomo en cuenta el grupo metilo, la molécula es simétrica, o sea, cuando la molécula es simétrica, porque el doble enlace está justo en la mitad, tenemos un número par de carbonos, y la molécula está justo en la mitad, el doble enlace está en la mitad de la molécula, con lo cual es lo mismo que este sea el carbono 1 o que este sea el carbono 1. ¿Se entiende? Sí. Es lo mismo, porque estoy en la mitad. Entonces es lo mismo que yo pongo el grupo metilo acá o que lo ponga acá. Lo puse acá, está bien. Si lo pongo acá, también estaría bien. Y ahí viene el concepto de isómeros. Porque en realidad, espacialmente no serían moléculas iguales, pero está bien diagramada. Los dos se llaman 2-metil, 2-buteno. Lo dejemos, bueno. Que tendríamos que arrancar bien viendo cómo se arma todo para poder, ahora vimos todo en conjunto, claro, y como que tenemos que ir por separado y ver cómo son las uniones. Exacto, lo más fácil es agarrar una hoja de papel, porque esto con el Excel a veces se complica un poco. Después creo que tengo algunos otros archivitos, la semana que viene los voy a traer en un Word. En realidad lo más fácil es la hoja de papel, donde uno lo va dibujando a medida que lo va explicando. Y al dibujarlo, te vas dando cuenta, lo vas razonando, porque cada carbono se tiene que unir a 4 cosas, vas contando la posición de cada uno y vas viendo las dos opciones. Es más, como tarea, traten de dibujar este mismo con el grupo metilo acá. Y fíjense si daría el mismo, y nos fijamos ahí. Yo lo voy a hacer también en casa. A ver si da el mismo nombre. Para mí que sí. Sigamos. 2-metil, 1-buteno. 2-metil, 1-buteno. Este es más fácil. Este no hay chance. Tenemos 4 carbonos como siempre, porque la cadena principal es buteno. Es 1-buteno, o sea que el doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2. Y en el carbono 2 está el grupo metilo. Este es más fácil. ¿Sí? ¿Se entendió ese? Sí. Sí. Bueno, las propiedades físicas de los butenos serían que tienen mayor densidad, que hasta 4 carbonos son gases, hasta 18 carbonos son líquidos, más de 18 carbonos son sólidos, son insolubles en agua, todos estos compuestos son insolubles en agua,
y son solubles sí en solventes orgánicos, es decir, tienen más un aspecto aceitoso. En combustión también producen dióxido de carbono y agua, y en combustión incompleta también producen monóxido de carbono. Y finalmente tenemos los alquinos. En los alquinos también el de un carbono desaparece, porque tanto en alquenos como en alquinos necesitamos una relación de 2 carbonos mínimo. O sea que partimos de lo que sería el etano, que en el caso del alquino se llama etino. Etino, propino, butino, y podemos decir, en el caso del butino, 1 butino o 2 butino, dependiendo de si está en la primera posición o en la segunda posición el triple enlace. Pero es triple enlace. Entonces, los alcanos tienen todos los carbonos unidos por un solo enlace. Los alquenos tienen al menos 2 carbonos que están unidos por un doble enlace. Y los alquinos tienen al menos 2 carbonos que están unidos por un triple enlace. Les propongo dibujar, cuando yo les mande los archivos estos, les propongo dibujarlos en una hoja de papel, a pesar de que ustedes lo vean dibujados ya en el archivo, que traten de hacerlo, pero que lo hagan que cuando los dibujen con los enlaces. Lo mismo que está escrito, lo dibujen con los enlaces. Incluso ustedes pueden tener la pruebita de que lo hicieron bien si cuando escriben la fórmula molecular o suman la cantidad de átomos para escribir la fórmula molecular, les da igual. Y ahí se dan cuenta que están haciendo bien las cosas y que realmente lo entendieron. Si tienen alguna duda, lo hacen sobre una hoja de papel, les sacan una foto, me la mandan por mail y yo les digo cómo vienen. Entonces ahí los voy corrigiendo. Está bueno ver estos, está bueno que no haya errores de conceptos de entrada acá, porque cuando lo enganchaste mal, estás complicado después. Después vienen los cíclicos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Estos eran todos los de cadena lineal. Los cíclicos son cuando los carbonos te forman una ruedita. Por ejemplo, sería, este caso, todos empiezan con la palabra ciclo. Ciclopropano, porque tengo 3 carbonos. Ciclobutano, porque tengo 4 carbonos. Ciclopentano, porque tengo 5 carbonos. Y ciclohexano, porque tengo 6 carbonos. ¿Se entiende? Lo que hacen es una ruedita. En vez de haber una cadena, se enrollan y hacen una ronda, digamos. ¿No? Y siempre tienen que completar los 4 enlaces. Si, como en este caso, no tenemos grupos metilos en los finales de cadena, porque como están todos unidos, cada carbono se une a 2 hidrógenos, y con eso completa los 4 niveles, las 4 valencias que necesita, las 4 uniones covalentes. Y después tenemos finalmente los aromáticos. Hidrocarburos aromáticos son los que son cíclicos, pero que a la vez tienen dobles enlaces. Esos son los aromáticos. Ejemplos importantes, tenemos varios. Tenemos el benceno, tenemos el tolueno y la anilina. Vamos al benceno, que es el más básico de todos. Si yo tuviera que escribir la estructura, sería algo así como una estructura de un hexano, pero entre, digamos, carbono de por medio hay dobles enlaces. Tenemos un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace acá. Con lo cual, no necesitamos 2 carbonos para completar las 4 uniones que necesita el carbono. Con un solo hidrógeno nos alcanza para completar las 4 uniones covalentes que necesita el carbono. Esto sería una fórmula recontra desarrollada que prácticamente no se usa. En química, las 2 maneras más comunes de expresar un hidrocarburo aromático es o bien esta o bien esta. Ese es un dibujo que representa, para no escribir tantos átomos, representa cada vértice. Fíjense la equivalencia con lo que es este dibujo. Cada vértice es un carbono. Acá tenemos 6 carbonos, tenemos 6 vértices.
Los dobles enlaces están dibujados exactamente en la misma posición. Y lo que no se dibujan son los hidrógenos, pero se sobreentiende porque el carbono necesita las 4 uniones covalentes. Y otra forma de decir esto es bencénico es decir que esta estructura, donde los dobles enlaces están en posiciones alternadas, es una estructura aromática. Escribir esto o escribir esto es lo mismo que decir benceno, en los 3 casos. Y después existen derivados del benceno, que son los más comunes son el tolueno y la anilina. La única diferencia que tienen es que son exactamente igual, pero uno de los carbonos tiene un grupo metilo, y ahí tenemos el tolueno, y en este caso, uno de los grupos carbonos tiene un grupo amina. ¿Se acuerdan la amina de la levotiroxina? NH2, bueno, esa es una amina. Y esa se llama, esta particularmente, que tiene solo un anillo bencénico unido a un grupo amino, se llama anilina. La anilina la conocen, ¿no? Es la que tiñe la ropa. Sí, sí. Esa es la molécula. Bueno, chicos, los maté, perdón. Espero que La verdad se que haya sí. entendido. Siempre Nos quedamos como en un chino. se me Nos queda quedamos callado. callados todos. Vamos a hacer todo eso, profe. Bueno, a ver, ¿cómo Estamos procesando. tienen que procesar? Claro, tienen que procesar. ¿Cómo venían con esta química? Venían, digamos, hacía muchos años que no veían nada seguramente. O Hace como 20 años, profe. 20 años fácil. Más. Sí, bueno, también. bueno. Pero ¿saben qué? Existe una memoria que se activa, no sé, no es la misma memoria de lo que pasa día a día, es esa memoria que se le va, que permanece cuando la gente va creciendo a medida que pasan los años, y que todos crecemos en algún momento, yo también, primero que ustedes. Y Está dormida mi memoria. es como que está, no sé, en un disco rígido, recontra escondido, pero cuando se habla, todo esto suena familiar. Solo falta pegarle un repasito, chicos. Yo también, yo me recibí hace muchos años en la facultad. Y a mí dar clases me ayuda un montón porque de esta manera no me olvido, pero cualquier farmacéutico estas cosas ya tampoco se acuerda. Y eso que nos quemaron el bocho con esto. No es solamente que lo vimos en la secundaria. Son cosas que se olvidan fácilmente, porque mejor olvidarlas, realmente. Pero bueno, nada. Cuando uno alguna vez lo vio, es más fácil. Más difícil es cuando no lo viste nunca. Pero yo creo que debe haber pocos casos. En mi caso, no, porque cuando tuve secundario era con orientación docente, que era psicología, pedagogía, y Ajá. nada que ver No con viste nada de química. nada de nada. Bueno, ahora vamos a dejar de grabar.